fui a un retiro y ahí yo experimenté y comprendí de una manera mucho más consciente lo que era el Espíritu Santo. No lo podíamos ni voltear a ver. Su papá me dijo, no lo puedo ver, por eso no lo quiero llevar yo, cuando lo vio de lejos, porque su aspecto físico era impresionante. ¿Qué tal? Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a otro episodio de este podcast en el cual pues estamos bien contentos del apoyo que hemos recibido de todos ustedes. Cada vez estamos creciendo más en el canal. Lo que empezó con una entrevista a mi papá, fíjense. Yo entrevisté a mi papá porque quería, mi papá con 42 años de sobriedad, yo quería, y mi papá pues está entrando ya en la etapa de su aterrizaje, ¿no? Yo quería que quedara como una conversación de padre e hijo, que quedara ahí, que el día de mañana que él no esté o que yo no esté, uno de los dos pudiera revisar esa conversación que tuvimos de padre e hijo. Y pues nos dimos cuenta que fue muy bien aceptada ese diálogo, ese podcast que hice con mi papá. Y a partir de ahí pues empezamos a proseguir. Ya andamos más o menos en los 80, 70 podcasts. Y bueno, les agradezco mucho de todo corazón. Hoy tenemos una invitada que pues la andábamos correteando de hace rato, pero no se dejaba encontrar, viaja mucho. Y pues le mandaba mensaje y luego me decía cuando ande por Hermosillo y luego no me avisó que andaba aquí, pero supe que andaba aquí. Entonces la vi una foto y le mandé de volada ahí pues un mensaje de WhatsApp y con mucho cariño aceptó la invitación para venir a tratar pues de un episodio que nos ha unido a muchos, de una causa que nos ha unido a muchos. A veces el sufrimiento une a las personas, la causa une a las personas. Y he entrevistado muchos padres de familia que están en la guerra, que están en la batalla, mamás que tienen a sus hijos dentro de clínicas de rehabilitación, mamás que tienen a sus hijos en prisión. Pero hoy, pues bueno, creo que va a ser una plática que va a rejuvenecer mucho tu espíritu, que te va a poder dar mucha esperanza porque no todos los días se ve que un hijo que andaba fumando cristal ahora se convierte en un pastor predicador, pues no se da todos los días eso. ¿Y quién mejor que ahora nuestra amiga Coquis nos pueda platicar sobre eso? Te doy la bienvenida a estos micrófonos, Coquis. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Tato, de verdad te lo agradezco mucho, gracias por el espacio y aquí feliz de compartir con todos ustedes, con todo el público que, bueno, están aquí conectados como yo algún día también estuve y lo sigo estando, siempre estoy abierta a aprender, antes aprender a hacerlo y ahora aprender a enseñar. Claro. Voy a tratar de empezar de enfrente o de adelante hacia atrás. Llegas al centro de rehabilitación a internar a tu hijo y te dicen, señora, váyase de vacaciones. Tú muy obediente te vas, agarras un crucero y terminas con tu pareja de hoy en día. A ver, platícame cómo fue eso. Así es, Tato. Pues bueno, ahora sí que un final muy feliz. Ajá. La historia más contada. Fíjate que precisamente por mi negocio, yo me gané un crucero. Ok. Entonces, pues obviamente siempre estás, como todos los padres de familia y la familia en general, ¿verdad? Con ese sufrimiento y con ese dolor en el corazón, pero la vida tiene que seguir, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir atendiendo tus compromisos. Y por muchos años, pues así estuve, ¿no? Con el corazón apachurrado, partido y con el nudo en la garganta todo el tiempo y con el pensamiento en dónde estará y qué estará haciendo. Más sin embargo, pues tienes que seguir con tu trabajo, con lo que estás haciendo. Y pues bendito sea Dios, el fruto de ese trabajo pues fue que me gané un crucero. ¿A dónde? Al Caribe. Vámonos. Al Caribe. Entonces pues yo siempre estaba, como te digo, buscando ayuda, pero literalmente así igual por internet, buscando algo, ¿no? Entonces, y sí, en el centro de rehabilitación pues también era típico de, señora, no se preocupe, suéltelo aquí, déjelo, Como aquí si va a fuera tan estar fácil, bien. ¿no? Y no, o sea, cuando más bien uno se queda pues triste porque tu hijo está encerrado y te sientes como, ¿cómo yo voy a andar tan tranquila y feliz en la calle cuando mi hijo está encerrado? Son sentimientos encontrados muy difíciles que apenas quienes lo llevamos lo podemos entender. O sea, a veces estás comiendo y no puedes comer porque dices, ¿qué estará comiendo mi hijo? ¿Estará comiendo bien? ¿O ese es el platillo
que más le gustaba a mi hijo y no te lo puedes comer. O sea, estás comiendo y estás con el nudo en la garganta. Son situaciones muy difíciles, que si es domingo, que si está la familia reunida, que si todos esos momentos es muy difícil de disfrutarlos cuando no están completos y cuando sabes que lo dejaste encerrado en un centro de rehabilitación. Luis Enrique ya llevaba, bueno, finalmente fueron 4 internamientos que él tuvo, 4 internamientos. En ese el crucero era el tercero. Y era cuando ya, señora, ya suéltelo, ¿no? Ya déjelo. Y también al mismo tiempo, por eso dicen, no son coincidencias, sino diosidencias. Y al mismo tiempo yo recuerdo también haber ido a la iglesia y escuchar que dijeran, deja a Dios ser Dios, deja que obre. Uno muchas veces le pide a Dios muchas cosas que no entendemos que para Dios va a ser cuando Él ahora sí que lo crea pertinente. Los tiempos de Dios son perfectos y uno se desespera y quisiera que fuera cuando uno quiere y de ya, ¿no? Entonces se juntó, como que todo se puso. Entonces yo como también me puse de modo, ¿no? El de decir, está bien. Yo ya empezaba como a decir, otro internamiento, ya va el tercero, ¿no? Uno piensa el tercero es el vencido y no, con Luis Enrique fue hasta el cuarto. Entonces yo ya empezaba a decir, ok, ya hice lo humanamente posible, ya es un centro, otro centro, ya es de todas las técnicas y tácticas habidas por haber, el te apoyo, no te apoyo, te hablo, no te hablo, te dejo, no te dejo, te mando, no te mando. Claro. Cuando ya has hecho de todo, como que es cuando ya se pone uno de rodillas y dices, pues ahora, ¿qué más, no? ¿Qué más hago? Entonces, en ese momento fue de también escuché a alguien decir, tenemos que darle como el ejemplo de que la vida sigue. Ellos tienen que ver que la vida sigue y que ellos se la están perdiendo. Okay. No que porque ellos están encerrados, toda la familia va a sufrir. No, ellos tienen que ver de lo que se están perdiendo, de esas reuniones familiares, de esos viajes, de todas esas cosas que uno no quiere hacer porque ellos no están. Y tomaste la decisión. Entonces, voy a ir al viaje. Dije, sí es cierto. Qué mejor ejemplo del demostrarles que puedes salir adelante, que la vida sigue, que tienes que seguir trabajando a pesar de que te ganas cruceros, que puedes ser productivo y exitoso y tú no lo eres porque estás encerrado o porque prefieres andar en las drogas. Entonces, predicar con el ejemplo yo creo es más importante. Déjame decirte algo, porque es bien importante lo que dices. O sea, le diste la vuelta a la tortilla. Totalmente. Porque la mayoría de los familiares se encierran en la culpa y la única diferencia era que ibas a estar en tu casa preocupada y la preocupación no lo arregla, no le sirve, no lo rehabilita, nada más te consume tu energía, es como una garrapata espiritual la culpa. Mas sin embargo dices, bueno, toma, no puedo hacer mucho por él aquí, ya hice mi parte, ¿no? O sea, entonces es algo que tú te habías ganado por tu esfuerzo, que tú te lo mereces, que la gracia de Dios estuvo contigo y decides, ok, voy a ir a darme ese viaje. ¿Puedo orar por él allá o puedo orar por él en mi casa? Pues mejor me voy para allá, ¿no? Exacto, eso aprendí y eso decidí. Perfecto. Dije, lo mismo da orar en tu cuarto de rodillas o orar en el crucero. ¿Qué prefieres? ¿Dónde prefieres orar? No, pues yo prefiero orar en el crucero, ¿verdad? De todas maneras viendo vas a orar. la majestad ahí del Señor, ¿verdad? El aire es distinto y todo, ¿no? Más cerquita de Dios, sí. en medio de su creación. Sí, cómo no. Entonces, pues me voy al crucero y digo, bueno, es algo que yo me gané, es el fruto de mi esfuerzo. Y aparte, sí o sí, de verdad tenía que ir. Era compromiso con la empresa. Y estando allá, en ese lugar tan bonito, no he ido, pero me imagino, no venía ese remordimiento de yo aquí viendo delfines, muy a gusto, y mi hijo allá, como muchas mamás piensan, pues no, mi hijo allá comiendo caldos y esto y recibiendo disciplinas y todo, no venía ese sentimiento. Fíjate que de repente, por supuesto que llegaba, pero yo ya había aprendido como a
a eliminarlos, a cambiarlos, más bien a transformarlos. Cuando me venía ese sentimiento, yo luego pensaba, pero con el favor de Dios, mi hijo va a estar bien, en el siguiente crucero va a estar aquí conmigo. Me lo traigo. Me lo traigo. Yo decía, voy a seguir trabajando para ganarme más cruceros y voy a tener la fe de que él va a estar bien, y entonces yo me veía con todos mis hijos en el siguiente crucero. Yo decía, me los voy a traer y él va a estar bien con el favor Eso de es Dios. parte de la gran diferencia. O sea, no es tan fácil y no es tan común, Coquis, que una persona tenga esos pensamientos optimistas que a lo mejor te ayuda todo lo que has construido en tu trabajo y las capacitaciones que has recibido, porque te mueves en un ambiente motivacional. Totalmente. Porque no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo decir, ok, voy en el crucero, sentimiento de culpa, estoy allá, qué bárbaro, qué van a decir de mí la gente, esa mamá que se anda paseando y su hijo internado. No, tú dijiste, no, al contrario, hoy lo estoy pasando bien y al día siguiente mi hijo va a estar conmigo disfrutando acá. Es la manera en la que estás viendo el problema. Mientras unas familias pueden ver un vaso de agua medio vacío, pues tú lo ves medio lleno. Sí, y es un proceso, como dices, gracias a mi trabajo en el negocio que yo estaba haciendo y sigo haciendo, pues obviamente recibimos todo ese tipo de entrenamientos que es mucho desarrollo personal, espiritual y mental. Entonces, obviamente, yo ya llevaba años en eso y fue un proceso. Me fue ayudando todo eso para ir cambiando mis pensamientos, mi forma de ver la vida, incluyendo la situación de mi hijo. A empezar a ver todo, como dices, el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Obviamente, al mismo tiempo, yo me fui también alimentando mucho de la parte espiritual. Entonces, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te alimentaste de la parte espiritual? fíjate que empezó todo, lo más fuerte así en el proceso junto con Luis Enrique fue que fui a un retiro. Fui a un retiro y ahí yo experimenté y comprendí de una manera mucho más consciente lo que era el Espíritu Santo. Como que anteriormente obviamente sabía que existía, sabía que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, no entendía muy bien de verdad cómo eran tres en una sola persona. Por fe lo creía y decía, ok, pero no entendía bien. En ese retiro comprendí, como que tuve una vivencia muy, muy especial en ese retiro. ¿Y qué te sirvió? ¿Qué te sirvió haber entendido quién era el Espíritu Santo? Que fue un alimento para el alma y para mi espíritu muy importante, del cual me agarré así de todos los días. Y en ese proceso espiritual y ese aprendizaje que empecé, continué en el grupo, todos los jueves iba a estudio de la Biblia, hacía muchas preguntas. Okay. Entonces fui entendiendo y al mismo tiempo fui recibiendo esa paz espiritual y esa certeza de decir, bueno, si estamos viviendo este proceso, más me enfocaba en mi hijo. Yo hasta ahora estoy entonces así cuestionándome el proceso que yo viví. En ese tiempo nomás me enfocaba el proceso de él. Yo me aferré, yo no sé si fue como, ahora sí que el Espíritu Santo me iluminó, algo me sucedió que yo recibí mucha paz. Y tuve como una revelación, de hecho existe una carta que yo le mandé a Luis Enrique, donde yo le escribí y le dije, tú estás viviendo esto porque Dios tiene un propósito contigo. Yo sé que tú vas a salir adelante, vas a estar bien y te vas a dedicar el resto de tu vida a servirle a Dios y ayudar a las personas que como tú están en un problema. Tú tenías que haber vivido esto para poder entender a los demás. Le puse en la carta, existe la carta, él la tiene, y le dije, yo te veo escribiendo un libro, yo te veo dando conferencias de esto, yo te veo, así lo vi. O sea, le profetizaste. Yo lo pues, visualicé, ¿no? Completamente. Es fe. O sea, al final de cuentas, la visión en el terreno Es profesional fe. es una planeación estratégica para llegar a un punto. Pero en el terreno espiritual, la visión es un acto de fe. O sea, estás viendo algo que no está, pero lo ves por los ojos de la fe. Completamente. Entonces, cuando yo entendí lo que era el Espíritu Santo, yo me lo imaginé así.
Entonces yo decía, ok, cuando yo entendí que un adicto no tenía voluntad, le roban la voluntad, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo un adicto va a querer cambiar Si si está no tiene enfermo, claro, voluntad, la si no voluntad se está enferma. consciente? Ujú, claro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se va a dar eso? Porque yo escuchaba muchos terapeutas y personas por YouTube, las buscaba. Siempre estaba buscando cómo, ¿no? Entender. Y decían, no, pues es que es una persona que pierde su voluntad, son enfermos, son adictos, etcétera. Yo decía, y luego decían, es que si no quiere, ni cómo ayudarle. Y yo decía, pues ¿cómo va a querer? Si no tiene voluntad, o sea, el huevo, la gallina, ¿cómo va a estar? Yo me aferré al Espíritu Santo y empecé a decir, ok, cuando hacía una oración de ven Espíritu Santo hacia mí, yo le decía, ve Espíritu Santo hacia él. Y yo le rogaba mucho a Dios que le enviara el Espíritu Santo. Yo decía, es el único que lo puede iluminar. Entonces, de ahí me agarré. Podríamos decir que en ese estudio bíblico de los jueves empezaste a nutrir tu mente, y si nutres tu mente de principios de la palabra de Dios, pues impacta tu vida tarde que temprano, y el Espíritu Santo era tu consolador, Era mi el que te consolador. abrazaba, el que te decía, no estás sola, Completamente. Coqui, hay esperanza. Pues, qué interesante, ¿no? Sí, entonces yo empecé no sé si lo soñaba o lo veía o qué, pero yo cerraba mis ojos y yo veía que él se hincaba y que una luz lo iluminaba y entraba a él y yo lo identificaba como el Espíritu Santo y que lo hacía que de él dijera, aquí estoy. Años después, cuando ya el cuarto internamiento, que después Enrique nos platica y nos dice ese proceso que él vivió cuando estaba encerrado en el cuartito de detox, en ese proceso de que lo tenían ahí esperando a que se le bajara pues toda la toxicidad que traía de la sustancia, y que él platica eso, que él de repente se hincó Se y rindió. se rindió y que también sintió esa paz. Yo decía, qué increíble, porque 1000 veces yo lo vi, lo soñé, yo clamaba mucho a Dios que hiciera eso, porque pues yo no estaba ahí, no lo podía ver, pero lo único que podía obviamente era orar, orar, orar. Yo siempre les digo, orad sin cesar, como dice en la Biblia, y es y me aferré de ahí, de esa vez que no sé si lo soñé, lo vi, lo visualicé, como le quieran poner, pero yo veía como que era la única manera. ¿Y cómo hacer que tu hijo se rinda? ¿Cómo hacer que tu hijo se hinque? ¿Cómo hacer que tu hijo clame a Dios si está, ahora sí que fuera de sus 5 sentidos? Y es que fíjate, en las cosas de Dios es difícil porque son contradicciones a cómo estamos sistematizados para Sí. vivir, pues. Uh-huh. Si yo le digo a alguien, no te rindas, al contrario, ¿no? Regularmente le podemos decir, no te rindas, sigue adelante, no te rindas, pero en las cosas de Dios es, ríndete. Ríndete. Es un choque, pues, ¿no? Tal vez un psicólogo o un terapeuta tradicional le puede decir, no te rindas, no te rindas. Brother, a tu manera, no va a funcionar, no va a funcionar. En las cosas de Dios es, ríndete, híncate, entrega tu ego, revienta tu soberbia y permítele al Espíritu Santo que obre. Entonces, esa oración puede ser una oración muy eficaz para orar diligentemente por un hijo que anda en adicciones. Señor, que se rinda. Eso yo era lo que más pedía. Y fíjate qué curioso, como dices tú, en el tipo de negocio en el que yo estoy, que es muy motivacional, obviamente, o sea, la frase me la sé de memoria: insiste, persiste, resiste y nunca desistas. O sea, ¿no? Ajá. Y era yo a mi equipo, en las conferencias y en todo, era esa frase. Pero en lo espiritual, no. Yo tenía que quitarme el saco así de ejecutiva, motivadora, empresaria, para irme a hincar humildemente, rendirme ante Dios y decirle, ahora sí, o sea, yo lo humanamente posible ya lo hice, no sé qué más hacer. Si hay algo más que yo tenga que hacer, ilumíname, pónmelo enfrente, dame la señal que esto me queda por hacer. Y si no, todo tuyo. Coquis, ¿qué fue lo más doloroso
de que tu hijo anduviera perdido en un vicio? Ay, Dios mío, todo. Pero lo más doloroso es, obviamente, cuando está en peligro su vida. Su vida siempre está en peligro, obviamente, uno nunca sabe. Si a mí me daba pavor porque desconocía el tema. Desconocía el tema. O sea, yo no sabía, ahora sí que era. Lo más que yo había vivido cerca de la familia y lo social, como todo el mundo sabemos, sobre todo en Sonora, es el alcohol, pero no las drogas. Entonces yo desconocía el tema. Sí sabía, ya había oído que de repente, no, pues se quedó arriba, decían. Y para mí se quedó arriba, pues era como que se había quedado medio loquito, ¿no? Mental, ya. Ajá, yo decía, qué horror. O se murió de una sobredosis. Yo decía, Dios mío de mi vida. Entonces, obviamente estás en un miedo constante porque no sabes, ¿no? O de repente un accidente, porque iba bajo el efecto de drogas en las noticias, ¿no? Y sufrió un accidente o X, oye. O de repente, cuando ya después más me voy enterando, ¿no? Pues que empiezan a robar, que empiezan a hacer cosas, ¿no? Para poder, obviamente, comprar la sustancia. Yo decía, que se meta en un lío, que termine en la cárcel o que me lo maten. Uno vive con el Jesús en la boca pensando en que te van a matar a tu hijo. Que de alguna manera, o sea, bien no va a acabar. Si bien le va, termina en la cárcel. Y siempre oía eso. O en la cárcel o muerto. Yo decía, no puede ser. Obviamente ninguna de las dos. Sí, nos imaginamos lo peor, los familiares, ¿no? Lo peor. Entonces, es un sufrimiento de toda la familia, porque sus hermanos, obviamente, su papá, por supuesto, los abuelos, mis papás, o sea, toda la familia se vuelve un conflicto total, todos opinan que no, que sí, que están mal, que no le hagan así, que no le hagan así, si es que cuando ya se enteran, porque muchas veces al principio, al menos yo y su papá, no se lo dijimos a nadie. Les da vergüenza, Coquis. Claro, vergüenza, miedo, bueno, está uno en la etapa al principio de la negación, no puede ser. ¿Ah? Cuando ya medio lo empiezas a aceptar, lo aceptas, pero bueno, la probó, medio se clavó, pero ya, un internamiento y ya, listo. Lo mandamos al primer internamiento. Ya dijimos eso ya, 40 días, se acabó. Nada, que vuelve. Entonces, en ese primer internamiento, de hecho, nadie supo. No se lo comentamos a nadie. A nadie. Luis Enrique lo mandamos a estudiar. O sea, no. Claro. Sin saber y contemplar que, por supuesto, a lo mejor la gente ya lo sabía, porque los amigos ya lo sabían. Y la familia, las mamás ya lo sabían. Los papás somos los últimos en enterarnos muchas veces, ¿no? Entonces, era incómodo cuando tú ya empezaste a saber que la gente sabía. Era incómodo que te dijeran, ¿y el Quique cómo está? Sí. ¿Y el Enrique cómo está? Muy incómodo porque obviamente, pues a mí no me gustaba mentir, no me gusta mentir, no me y gusta no te gusta decir, estar diciendo que tu hijo no está bien, pues. Exacto. Entonces es bien complicado porque no quieres mentir, pero tampoco quieres decirlo ni dar detalles. Es por eso que muchas mamás no salen mejor. Mejor, por supuesto. Por la vergüenza, por la impotencia de no querer estar repitiendo que tu hijo no está bien. No, pues. porque luego empiezan, pero ¿cómo? O ya se corre la voz y entre una y otra le van poniendo sal y pimienta y al rato, y el miedo, ¿sabes qué? A que lo etiqueten. Yo decía, es que de eso ya va a estar etiquetado y ya en todos lados le van a poner, ahora sí que la cruz de decir, lo van a señalar, él es un drogadicto, él no te juntes con él, que no entre a la casa, y nomás de pensarlo, se te apachurra el corazón. Como mamá dices, yo no quiero que a mi hijo le hagan el feo, que lo etiqueten, a mi hijo va a salir bien, va a estar bien. En cambio, si ahorita todo el mundo sabe, no lo van a dejar entrar a las casas, le van a cerrar las puertas. Trabajos, oportunidades, escuela. O sea, no, y no quieres que eso suceda. Entonces a nadie le dices, tratas de no. ¿Y qué pasa? Te aíslas. Exactamente lo que dijiste, eso es lo que sucede. Y una vez, Coquis, que ya, pues ya, o sea, ya era evidente
el problema familiar que tenían ya era evidente, o sea, ya no podías ocultarlo, ya ni modo. ¿Cómo manejaron esa situación? Fíjate que fue algo que nos unió mucho a la familia, porque empezamos obviamente a reunirnos y a decir, ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Por ejemplo, mis otros hijos, pues obviamente también cada uno vivió su proceso, eran diferentes edades, eran diferentes situaciones, pero obviamente también muy afectados. Claro. Lloraban mucho, sufrían mucho. A mí me decían, mamá, es horrible que me digan, oye, ve a tu hermano, sí, no, bien pasado, bien acá. Y llegaban destrozados. Muchas veces me dijeron, ya estamos hartos, mamá. Entonces, obviamente en casa, pues obviamente no estaba permitido eso. Por eso él todo el tiempo buscó la manera de estar fuera, era de irse a estudiar fuera. Entonces, cuando lo más fuerte de él ya era mayor de edad, ya él se había ido a estudiar a la Universidad de Ciudad Obregón. Entonces, es muy difícil cuando ya no está bajo tu control, porque ya se salió de tu casa, ya se fue, ya estudia en la universidad fuera. Y ya cuando llegan es muy difícil. Entonces llegaba a casa y obviamente no quería aceptar las reglas, él no, lo más fácil para él era pues me voy y se volvía a ir y a buscarlo a ver dónde anda. Y salte de ahí, mijito, ¿qué estás haciendo aquí? Mira cómo estás viviendo, mejor vente para acá. Entonces cada vez se iba más lejos. Siempre se iba mantuvieron firmes, Coqui. Bueno, desconozco si en ese tiempo tú estabas liderando tu casa o estabas con otra pareja, no lo sé, pero siempre te mantuviste firme en que no consumiera dentro de tu casa, que no hiciera el despapalle, o llegó un momento en el que dijiste, pues ni modo, voy a doblar las manos aquí porque no quiero que se me esté yendo. ¿Cómo? No, nunca. ¿Nunca permitiste? Nunca se ¿Te mantuviste permitió. firmes Sí, ahí? sí. Si estuviera con su papá o estuviera conmigo. Siempre fue, o era con su papá o era O sea, conmigo. tu casa era en la trataste calle. de mantener el orden lo más que se pudo. Cuando lo cachábamos, porque sí lo cachábamos, de repente un tiempo estaba viviendo con mi mamá. Yo vivía con mi mamá y con mi papá. Y él se fue a vivir con nosotros. Ahí, por ejemplo, yo viajaba mucho. Por eso optamos, porque sabes que vénganse conmigo papá y mamá para cuando yo no estoy, pues le estén echando ojo a Luis Enrique. Pues claro, yo no estaba, mis papás dormían abajo, él dormía arriba, pues metió un muchacho allá arriba a vivir con él, que iban a grabar, que porque iban a escribir, que porque lo que tú gustes y mandes. Y un loquerón arriba. Sí, mis papás abajo ni en cuenta. Entonces, y yo una vez que llegué, pues se armó el asunto. Hasta mis hermanas llegaron y también yo les dije, es que no, tienes que respetar, es la casa de tus abuelos. Aquí no puedes estar, no puedes hacer eso. Y se fue. Se fueron, o sea, se me salen y para afuera. Entonces, nunca fue de ninguna manera que lo aceptáramos o que dijéramos, bueno, pues ni modo, no. Entonces, él siempre lo hizo fuera, siempre andaba rodando por todos lados. Y lo venía a casa, a veces él se regresaba con su papá y luego otra vez se salía, y los iba conmigo y otra vez se salía, y así anduvo. A ratos con su papá, a ratos conmigo y a ratos en la calle. ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde? A buscarlo, a ver dónde estaba metido. Y luego se fue a Guadalajara y siempre andaba, me quiero ir a México, ahora me voy a ir para acá, me voy a ir a rapear, tengo un concierto. Siempre tenía el pretexto y la excusa para irse y andar fuera. Fíjate, te comento eso porque lo primero que se pierde regularmente cuando hay una dependencia adictiva en una casa es la estabilidad de la casa. Sí. Y una de las recomendaciones que yo suelo dar en terapia es usted como papá, como mamá, pues difícilmente puede controlar la vida de alguien más. Pero si hay algo que está dentro de tu campo, es tu casa. Tu casa es tu refugio, es tu zona de paz. Es tu cueva, es tu seguridad, la mantienes, la pagas, trabajas para eso. Y ese lugar sagrado, ese templo, ese consérvalo, o sea, guárdalo, purifícalo, porque ese es tu lugar. Y si tu hijo no se puede sujetar a eso, que es lo mínimo de lo mínimo, pelea con garras para que en tu casa
no, la droga y la adicción no lo desbarate. Porque si pierdes tu casa, empiezas a perder todo. Todos los que viven en tu casa empieza una debacle, pero sí de por sí. Los hermanos, vemos que el hermano que anda activo le está haciendo la vida imposible a los papás y eso nos da mucho rencor a los hermanos. Sí. O sea, eso es un resentimiento que se va creando muy fuerte de que una persona está golpeando emocionalmente y a veces hasta físicamente a tus papás y uno intenta respetarlos. Y dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? Pues, ¿no? Y ahora agrégale que como hermano estás en tu único lugar donde puedes tener paz, que es en tu casa, y ya no hay paz si empieza a haber sustancias, consumo y todo lo que pasa, ¿no? Entonces, parte de lo que recomendamos aquí es, dentro de todo un proyecto de restauración familiar, es recupere el control de su casa. Usted la paga, ponga sus reglas, sus condiciones. Si no eres capaz de eso, híjola, va a ser complicadísimo. Van a trapear contigo con todos los que están ahí dentro. Por eso insistí en la pregunta y te mantenías firme, porque es bien común que tú lo sabes, Coqui, de tantas familias. Mira, yo he atendido papás y que, no, hombre, adentro de su casa, por lo menos en el patio, les dicen, o sea. No. Es no, dificilísimo. nosotros no, en el caso no, jamás fue como que no le porque yo después empecé, ya que conocí también el caso de otras personas, ¿no? Decían, ay, pues ni modo, no le hace con que venga a comer y a dormir. Yo decía, no puedes hacer eso. Esa es una falta de amor y de autoestima tremendísima. Es todavía o sea, es como darle más herramientas, darle más lugar para que lo haga. Yo decía, no, al contrario, es que yo prefiero que esté aquí, para que venga, para saber que tiene una cama donde dormir y que tiene comida aquí. Entonces, no, mi mamá, por ejemplo, sí me lo llegó a decir. Ay, mijita, no, pero yo con él hablé y le dije, no, mis papás ya están grandes y tú tienes que respetar. Claro. Y no puedes hacerle eso. Así que si tú quieres seguir con tus cosas, vaya a buscar dónde. Claro. Porque aquí en la casa no. Y luego con sus hermanos también. ¿Por qué? Porque, ejemplo, son 3 hombres y una mujer. Entonces yo pensaba, ¿qué ejemplo para mis otros hijos, para su hermana sobre todo? Me preocupaba mucho, ella sufría mucho. Y el adicto no, o sea, obviamente no lo ve. Pues está controlado, por un lado espiritual está totalmente poseído y por el otro lado pues no cargura bien. No. Y si le das un espacio, al rato si puede vender ahí, va a vender, y si puede te va a meter gente, y si tiene una hermana o una prima, no piensa, o sea, yo digo porque en mi casa, o sea, mi hermano metía miles de gentes y dormía. De repente me levanté en mi cuarto, había tendidos por aquí, raza por allá, y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Pero es bien interesante ese tema. Sí lo hacen, porque obviamente, ¿verdad? O sea, cuando ya regresaba, ahora sí, ya me voy a portar bien, y mi hermano se lo llevaba a trabajar con él, y lo veíamos que trabajaba, y iba todos los días, ya, ahora sí, ya parece que ya se encarriló, parece que ya agarró la onda, y bueno, ¿no? Y de repente, oye, va a venir un amigo, sí, está bien, ya empieza a llegar, pero ya te dabas cuenta que poquito a poquito, a ver, te dan la mano y agarraste el pie. Sí, le dan red y quiere manejar, ¿no? Exacto. Entonces, te vas dando cuenta que se van metiendo como la humedad hasta que dices, a ver, ¿en qué momento? Y uno trabajando siempre, ¿no? Entonces, pues, no puedes vigilarlos las 24 horas del día. O también, pues, ellos se iba a trabajar él también. Y yo porque lo veía trabajando y ahora sí voy a volver a la escuela y se volvía a inscribir a la universidad. Y voy a trabajar y voy a estudiar, ¿no? Y voy a estar en casa de un amigo porque voy a hacer tareas, porque voy a hacer lo otro, o me voy a traer al amigo porque pero al rato ya empiezas a ver otra vez las conductas que ahora sí ya no las niegas, que ahora sí ya las reconoces y las aceptas, y es cuando tienes que tener el valor de decirle, no, aquí no puedes hacerlo. La primera visita, la primera experiencia en un centro de rehabilitación de ir a ver a tu hijo, Coquis, ¿cómo fue? La primera experiencia, yo lo fui a llevar. Su papá me dijo, ok, tú lo llevas y yo voy por él. Muy vivo. No quiso irlo a ver cuando ya estaba... Sí, no, pues es que
Regularmente las mujeres son más valientes Es lo que te iba a decir. tema, ¿eh? En este tema, para los papás, yo me di cuenta, ¿no? Que son más firmes, mucho más firmes, pero porque también se mantienen un poquito más a la distancia. No, les da miedo a veces enfrentar la realidad, Sí. claro. Entonces uno Es una está realidad más muy al dura. frente, pero también uno es más vulnerable y es más manipulable que los Sí, papás. sin duda. Entonces, pues me tocó a mí llevarlo, ¿no? Y pues traté de hacérmela fuerte, obviamente, cuando llegué ahí. El lugar estaba muy bien, muy bonito. Y pues me dieron mucha confianza todo el personal que me recibió, que nos atendió. Y me vine tranquila de pensar que lo dejaba en un lugar bien, que se veía un lugar muy bien. ¿Tenía la disposición él? Tenía la disposición, él fue voluntariamente. En la primera fue muy bien. Entonces, sí, cuando ya me di la vuelta y salí de ahí, claro que me vine llorando todo el camino. ¿La primera noche? No dormí. Fue muy difícil. Esa primera vez, pues, fue cuando nadie sabía, no le dijimos a nadie, o sea, di que fuiste a dar una conferencia y que nadie sepa dónde fuiste, etcétera, etcétera. Ahí Héctor, su papá y yo sí estuvimos como muy de acuerdo los dos en manejar esa situación, los dos buscamos... Era insostenible ya. No, sí. No, y aparte, él estaba fuera de la casa. Él estaba estudiando fuera. O sea, no teníamos la situación en casa, sino que era horrible verlo. Su aspecto físico, no lo podíamos ni voltear a ver. Su papá me dijo, no lo puedo ver. Por eso no lo quiero llevar yo, cuando lo vio de lejos. Fíjate. Porque su aspecto físico era impresionante. ¿Cómo era? No teníamos el problema en casa, pero ya sabíamos que andaba mal. Que es igual o peor, pues, o sea, por lo menos en casa lo ves, pero si no está, sabes que, como lo que dices, sabes que bien no anda. No, pues, ¿no? Entonces era mandarle dinero, mejor no se lo mando, mejor voy a ir a Obregón y le voy a comprar el súper. Cuando me fui a Obregón y me fui a comprarle el súper mejor, pero lo vi cómo vivía, con los amigos que estaba, todo flaco, que Dios mío de mi vida, o sea, es que te vienes, no lo puedes creer. No lo puedes creer. Yo le decía, ¿en qué momento, mijito? ¿En qué momento cambiaste todo tu entorno, lo que tú eras, tu esencia? Y yo decía, miren lo que se convirtió. Es que no era ni su mirada. Completamente era otro ser humano. Yo porque lo veía y se veía que era mi hijo. Fíjate. Pero yo lo veía a los ojos y yo decía, no, ¿dónde está mi Quique? No es. Entonces, muy difícil, porque te digo, no era el problema en casa, era afuera, pero tú sabes que tienes un hijo estudiando fuera y que anda mal. Es una angustia, es una agonía, no duermes pensando qué estará haciendo porque ya no está bajo tu control. Ya no, ya se fue. Entonces... Y eso te genera más ansiedad todavía, ¿no? Mucha ansiedad. Porque por lo menos cuando lo ves, pues no lo sabes. ves, ¿no? Por lo menos es que ahí está, ¿no? Anda mal, pero ahí está. Así me decía a mí después una amiga que no me decía, al mal. menos teniéndolo en la casa, sé que llegó y sé que comió y sé que trae ropa limpia y una cama limpia donde dormir. Y yo a veces pensaba, pues sí, cierto, entonces a lo mejor estoy mal, mejor me lo voy a traer. Y era cuando me lo traía, mijito, vente. Y luego para lo traía acá. ya al ratito lo fuerte de aquí. Entonces me lo traía y le decía, mijito, vente para acá, mejor vente conmigo, mira aquí los dos, que mira aquí con tu abuelito, con tu abuelita. Pero al rato era no. Claro. Si no vas a respetar, claro, por supuesto. si no vas aquí no puedes, entonces no. Y con su papá tan peor, él ya sabía que aquí derechito, si no, ahí está la puerta. Ese es el gran... Ahí está la puerta. Laberinto en términos de decisiones. La familia, por un lado, yo por eso, Coquis, yo no podría decirle a una mamá o a un papá que está bien o que está mal cuando toman una decisión de esa magnitud, porque al final de cuentas son ellos los que van a vivir la experiencia. Por un lado, si deciden correrlo de la casa porque se cansaron de que les robe, se cansaron de las amenazas, se cansaron de que le esté dando mal ejemplo a los otros, se cansaron de que les falte el respeto, de que los violente, de que vivan secuestrados. Atendí a una familia que dentro de la cama, de su recámara, tiene 3 o 4 cerraduras. Así duerme. Oye, le digo, pues vive secuestrada.
Y le digo, cuando las quitas, le haces así, o sea, metes la cabeza para ver si está así, me dices, ya se va a desayunar, así, cuando se vas a algo. O sea, literalmente, he atendido otro caso de otra señora que le dejó la casa al hijo, se fue a vivir a un departamento pequeño para vivir a gusto. A ese punto, A ese ¿no? punto. Por un lado, por eso cuando la familia decide correrlo, bueno, es su decisión y hay que pues respetar esa parte, quién sabe cómo les estará yendo. Y por el otro lado, cuando hay otro sector de familias que dicen, no lo puedo correr porque si lo corro va a ser peor, o sea, no voy a dormir, prefiero tenerlo aquí y permitirle ciertas cosas, bueno, pues también respeto esa decisión, tú eres la que vas a vivir ese proceso. Pero qué Así difícil, es. ¿no? O sea, primero lo que quieres traer es rescatarlo a tu casa. Y después de 3, 4 días, no. O sea, vámonos para afuera otra vez. Totalmente. Híjole, es algo Pero bien complicado, ¿no? mira, yo en mi experiencia que estuve haciendo igual, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor me lo traigo. Y ya que me lo traía conmigo a la casa y le decía, bueno, nomás por favor te voy a pedir, ¿no? Que tienes que respetar. O sea, aquí vas a tener todo, no tienes nada, pero tienes que andar derechito. No se trata de correrlos, se trata de que ellos se vayan solos. Simplemente es poner límites y poner las reglas. Esta es mi casa y eres bienvenido y eres mi hijo y aquí vas a tener, pero yo no voy a permitir, no nada más que no te drogues aquí, que no llegues bajo el efecto de las drogas, porque pones en riesgo al resto de la familia. Entonces, yo pienso que cuando uno no hace eso, porque obviamente yo no lo hice, yo fui intermitente porque yo estaba aprendiendo en el proceso. Claro. Pues le hago, luego no, mejor sí, mejor me lo traigo, mejor me lo llevo, mejor que se vaya, mejor al otro. Tuvo un internamiento, el primero fue voluntario, el segundo fue a fuerzas, o sea, fue el llévatelo, enciérralo. Voluntariamente a fuerzas. De hecho, fue voluntariamente a fuerzas. Sí, claro. El tercero también fue voluntario, lo llevó su hermano en esta ocasión a Guadalajara, después de una situación muy difícil donde ya fue como de las cosas más duras que él vivió. Y el cuarto, ese fue también a fuercitas, él venía muy mal ya de Guadalajara. Y gracias a mi hija, fíjate, lo que es la firmeza. Yo le hablo a Alejandra, mi hija, y le digo, mijita, ve por tu hermano al aeropuerto y te lo llevas a casa de mi mamá, porque su papá ya había dicho, aquí no. Uh-huh. Y le dije, te lo llevas a casa de mi mamá en lo que yo llego, yo estaba en Florida, en lo que yo agarro un avión y me voy. Ve por él. Mi mamá quiso acompañarla. Sí, mijita, yo voy con la niña y nos lo traemos a la casa. Van al aeropuerto, sale Luis Enrique del aeropuerto, se sube al carro y venía bien paranoico. Venía muy mal, porque aparte me imagino, yo no soy experta, pero me imagino con la altura y el vuelo y todo, se puso peor. Cuando se sube al carro, él venía ya con grado de esquizofrenia, que nos vienen siguiendo, sí, que nos van a matar, dame el carro. Y mi mami le decía, mijita, por favor, dale al carro. Y Alejandra, no, pues que nos maten. Pues no me importa, dame las llaves, yo tengo que manejar. Espanto, ya, ¿no? Ya, sí, no, ya era la cuarta vez. Sí, no, ya. Y mi mami suplicándole, mijita, por favor, dale el carro. Y sí, nos tienen interceptados, dame el celular, bájate, dame el carro. Pues bájate tú si quieres. Y mi mami, mijita, ¿y si se baja? Pues ni modo, abuelita. Y me marca Alejandra y me dice, no lo puedo llevar a casa de mi abuelita porque viene muy mal y no lo voy a dejar en casa de mi abuelita. No, pues claro que no, mijita. Le hablé a su papá y me dijo, pues a mi casa tampoco. Así que le voy a hablar al del centro para que vaya por él. Entonces, entonces a ninguna casa, era al centro por las condiciones en las que venía. Entonces, la firmeza de mi hija y la firmeza de su papá hicieron que derechito al centro y gracias a Dios, pues esa fue. Y ahora sí dijimos, y nadie lo saca. Así se queden por los siglos ahí. Prefiero tenerlo ahí y estar tranquila de que ahí está, claro, a que otra vez para afuera. Esta vez nada de que es Navidad y cómo no vamos a tenerlo en Navidad, nada que es su cumpleaños y es que es toda la reunión de la familia y es que pobrecito ya lleva 6 meses. Su papá me dijo,
no me importa pagar el resto de mi vida, pero que ahí se quede y no salga hasta que esté listo. Y a ver. Y todos aceptamos. Yo dije, ok, a mí no me dejaban hablar con él. Fue la última que le dieron permiso. Yo creo que te sirvió Ya, muchísimo. mucho. Claro, por Después lo supuesto. entendimos. Yo primero, ¿cómo es posible que no me dejen hablar con? Me dijeron, señora, lo siento, pero no. Porque con usted se pone muy manipulador, usted es muy vulnerable, le va a decir, es que a mí me tratan muy mal aquí, es que no me dan de comer, es que no La sé familia qué. regularmente es la piedra de tropezo para el adicto en recuperación. Entonces, yo ahora les digo, ¿saben qué? Si no hacemos eso que yo hice a la cuarta internamiento, desde el principio, lo único que hacemos es ser un Alargar. estorbo en el proceso, Sí. es alentar el proceso, hacerlo más largo el proceso. Entonces, aprendamos mejor ya de los errores que cometimos muchos otros al principio, de decir no. Y también eso, que yo también aprendí de decir, yo también me rendí y dije, yo al principio estaba, es que yo lo voy a salvar, es que yo voy a encontrar la manera, es que yo o nosotros, su papá y yo, la familia, ¿no? Es que no, es que verás si yo me lo traigo conmigo, ¿verdad? Y no, hay que dejarle a Dios ser Dios. Excelente. Y que lo obre, o sea, Súper, Coquis. y el proceso lo tiene que vivir cada quien. Si yo ahorita digo igual, ¿no? Si él no hubiera vivido todo lo que vivió y hubiera vivido, o sea, y llevado el proceso que llevó, pues no hubiera escrito todo lo que escribió en su libro, no hubiera aprendido todo lo que aprendió, no hubiera tenido la experiencia que adquirió en su proceso. Entonces, todo pasa por algo. Yo sé que es bien difícil, pero lo único que le da la fuerza a uno para aceptarlo, para poderlo sobrellevar, es tener fe en Dios. Fíjate que entrando en la recta final, Coquis, me gusta mucho todo lo que he escuchado y he aprendido mucho. Hay un psicólogo que se llama Viktor Frankl. Él es un sobreviviente de los campos de concentración. Tiene un bestseller ahí que se llama El hombre en busca de sentido. Y me llama mucho la atención que él dice, él es creador de una terapia que se llama logoterapia, que ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida. Entonces, me gusta mucho cuando dice que él observaba en los campos de concentración a las personas. Número uno, dice, no sobrevivían los más fuertes, ni los más jóvenes, ni los más inteligentes. Sobrevivían los que tenían una esperanza, los que tenían algo pendiente por hacer, dice, los que tenían un propósito mayor, ¿sí? Empezó a ver eso. Y luego también dice que el sufrimiento, para él detectó que cuando el sufrimiento le encontraban un significado, es decir, un valor al sufrimiento y agarraban el sufrimiento como un aprendizaje, les daba la oportunidad como de potencializarse internamente, porque decían, esto es lo que un día me va a sacar adelante, este proceso que estoy viviendo tan duro, ¿no? O sea, estoy pagando en el entrenamiento lo que voy a disfrutar en la batalla más adelante. Entonces, habla de darle un significado al sufrimiento. Entonces tú dices, mi hijo pasó y como familia pasamos todo este proceso y eso ha permitido que hoy dirija un centro, tenga una congregación, escriba un libro, y si no hubiera habido eso, no hay todo lo demás. Entonces, exacto, queremos los milagros, pero no queremos los procesos, ¿verdad? Queremos las bendiciones, pero no las obligaciones. Y yo creo que a lo que voy es a que sea lo que sea el momento que cada quien está viviendo. Aristóteles dijo, respeta a todas las personas porque cada uno está viviendo una batalla interior. Totalmente. ¿No? Entonces, cada uno está viviendo una etapa de aprendizaje que al final del día, eso se puede convertir en una escuela, en un maestro que nos va a ayudar a hacer mejor, sacar la mejor versión de nosotros. Pero obviamente, durante el proceso, pues, duele la poda, ¿no? Pero tiene que podarse el árbol para que vuelva a florecer y dar frutos, ¿no? Duele mucho y como te digo, ahora yo primero te digo, visualizaba y me imaginaba y empecé a entender cuando yo ya solté en el aspecto de que dije, ok, Señor, te voy a dejar ser Dios y haz tú ahora, o sea, esta es tu batalla y esta es tu victoria, ¿no?
yo ya hice lo que me tocaba, creo yo, el resto ya es tuyo. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a aferrarme en mi creencia de que Dios tenía un propósito con él. Cuando ya pasó todo, que gracias a Dios ya él empezó a trabajar y a compartir, ¿no? En el centro y en la iglesia sobre todo, ya que lo vi que estaba ya, ahora sí que echando a andar todo eso, yo estaba muy feliz. Entonces me empezó a mí a caer el 20, que también como familia, como papás, el para qué, no el por qué, el para qué nosotros vivimos eso. El para qué es la pregunta del propósito, ¿no? El para qué es la pregunta del propósito. ¿Para qué tengo hijos? Entonces, ¿Para qué me congrego? ¿para qué yo viví como mamá ese proceso? No nada más es ellos, sino también nosotros. ¿Y qué has descubierto, Coquis? Pues que me toca también compartir. Sembrar. De que me toca también regresar un poquito a la bendición tan grande que Dios nos dio, salvando a nuestro hijo y permitiéndole que obre, que trabaje, que sea sus manos y pies, que sea un vehículo que él puede utilizar para salvar y también ayudar a muchas otras personas a través de lo que predica, del centro, de lo que escribe, de lo que comparte, de todo su ministerio, ahora junto con su esposa, por supuesto. Entonces, yo ahora ya tengo rato con la inquietud que yo le empecé a decir, hijo, ayúdame, le dije, prepárame, yo necesito prepararme. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé también ya a promover, digamos, ¿no? Cuando sacó su libro, cuando abrió el centro, que ya yo empecé también a platicar mi experiencia, ¿no? No nada más él, sino sí, yo. Sí, no, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, muchas mamás se acercaron. Cuando yo publiqué la primera vez, me acuerdo, el libro y que escribí algo, un montón de personas por Messenger. Coquis, ¿cómo le hiciste? Coquis, yo no sabía. Coquis, fíjate, ahora resultó que todo el mundo tenía o un hijo, una hija o un familiar. Entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, en mi experiencia, pues yo también viví mi proceso, como te digo, a prueba y error. O sea, hazle así, hazle así. ¿Qué fue al final? Yo digo, Dios mío, pues ¿qué fue, no? Al final. La gracia de Dios. La gracia, que nos rendimos todos. Totalmente. Nos rendimos todos y lo que hicimos fue unirnos como familia, ponernos de acuerdo, poner límites, mantenernos firmes y hacer caso de lo que teníamos ya, aceptar, ¿no? De tanto los expertos en el tema, hacer caso de lo que nos decían que hiciéramos y obviamente pues dejar también en manos de todo en control de Dios. Dos preguntas antes de finalizar. ¿Vives con algún miedo? No, ya no. ¿No te corretea a veces el fantasma de que va a pasar algo? Vamos a regresar otra vez a como andábamos antes. Fíjate que ya no, gracias a Dios ya no. Al principio sí era, yo me despertaba de verdad, o sea, era como pellízcate, ¿será un sueño? O sea, de verdad ya no, así imagínate. Todos los días al principio era, ¿será que sí? ¿Será que no? Le marcaba, ¿qué pasó, mijito? ¿Cómo estás? Como para oírle la voz, porque yo en la voz le notaba inmediatamente, ¿no? La forma, porque obviamente le cambia la voz, pero la forma de hablar. Yo luego le sabía y le marcaba, ¿qué pasó, mijito? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Y yo, ay, gracias a Dios. Y colgaba, o sea, vamos bien. Ahora sí que como dicen, no, solo por hoy. Entonces, todos los días era solo por hoy. Pero ya de un tiempecito para acá, ya, gracias a Dios, yo de verdad, yo digo, no, ya es, el miedo se quitó, más bien es como al contrario, ¿no? Es la gratitud, el agradecimiento diario, el agradecimiento por el gran milagro, el tener empatía y pedirle también por los demás, oración por todos los del centro, por todas las familias, por todos los que todavía no salen y están ahí. ¿Ensanchaste tu gratitud? Totalmente. Es que ahora también mi disposición de que le dije, yo quiero también trabajar juntos. Ahorita tenemos al rato el grupo de Familias Nuevas Fuerzas, donde nos juntamos todos los martes a las 7 de la tarde
y ahí estamos. Y cuando no estoy aquí, me conecto por Zoom o lo transmiten por Facebook y me conecto. Y le dije, quiero aprender, prepárenme. Les dije, prepárenme, por favor, porque quiero pues tener más herramientas y ayudar de la manera más correcta y mejor a todas las familias y sobre todo a todas las mamás con las que obviamente pues hay más conexión y se acercan mucho conmigo. Y me parte el alma cuando se acercan y las veo llorar y me abrazan y me dicen, ¿cómo le hiciste? Ayúdame. Quisieras que obviamente no hubiera ninguna mamá con ese sufrimiento, porque apenas nosotras sabemos lo que es tener que seguir todos los días haciendo tu trabajo, lo que sea, o en tu casa porque tienes más hijos, marido, lo que sea, con ese sufrimiento y ese dolor en tu corazón. Apenas uno sabe. Perfecto, excelente. Te iba a hacer otra pregunta, pero me la contestaste, ¿no? Me contestaste. Yo siempre he pensado que la oración más sincera es la de un familiar en la sala de emergencia. Totalmente. Creo que no hay una oración más sincera que cuando estamos en esa situación. Y pienso que no es lo mismo que yo tenga un hermano o familia que haya vivido el proceso a que sea un hijo, ¿verdad? El simple hecho de pensar en que uno de mis hijos viva este problema, ni siquiera lo puedo pensar, lo he querido pensar, ¿cómo sería? Y ni siquiera, o sea, no encuentro la imagen, ¿cómo sería? No, ni siquiera me da para pensar en el sentido de lo catastrófico que es, pues, ¿no? Tener un hijo que anda en esa situación. Y pues me lo contestas, ¿cómo se ha reforzado tu fe, tu vida espiritual, tu gratitud, tu amor al prójimo, tu compromiso con la sociedad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito porque pues es parte del propósito. Sí, imagínate yo cuando escucho a los expertos, sobre todo a Luis Enrique, que cada rato dice las estadísticas, ¿no? El 1% de los adictos se recuperan. Esas son las estadísticas, ¿no? Entonces, pues la bendición tan grande de que tu hijo sea parte de ese 1%. Y entonces yo lo empecé a ver. Pues soy también del 1% de las mamás que se les recuperó un hijo. Entonces, más bendecida no puedo Oye, estar. Cookies, y yo creo que hay algo que no sé si compartas esto conmigo, ¿no? Que estaría bien dejarlo en claro. O sea, el hecho de que una mamá o un papá esté en este momento disfrutando de una plenitud, de tener a sus hijos funcionando, no quiere decir que sean mejor papás o mejor mamás que otras mamás que tienen a sus hijos peleando la batalla o dormidos en la batalla, ¿verdad? Simplemente hay cosas inexplicables. O Así sea, hay es. cosas, tú conoces mamás, yo conozco familias que están haciendo Todo. todo el proceso, están tomando decisiones, están poniendo límites, están orando, están metiéndose con Dios, están yendo a terapia, están haciendo todo lo correcto, ¿verdad? Lo que te dice la fórmula, los libros, la receta. Y el muchacho no ha tomado la No. decisión de caminar Ujú, en libertad y de pagar el precio, ¿no? Porque ujú, la libertad no es gratis, ¿no? totalmente. Entonces, esperemos de todo corazón que este podcast, y yo pienso que va a ser así, que va a ser un impulsor, un motivador de que si ustedes están como familia caminando en el propósito de Dios, muchas otras familias puede ser así. Hay tiempos diferentes y esto es un tema, es un maratón, ¿verdad? Se nos cayó un hijo en medio maratón, pero lo que vale es cómo va a terminar el maratón, no cómo empezó. Porque todos empiezan bien el maratón, pero no todos lo van a terminar. Totalmente. Entonces, ahí está lo que dijiste, el Espíritu de Dios que nos levanta y nos ayuda a seguir adelante. Sí, Pero ahora hay que dejar que sea el Espíritu Santo, no la mamá, no el exacto. papá, porque te cayeron todos ahí en la carrera, pues no. Y literalmente es lo único que te va a dar esa esperanza, esa paciencia y esa serenidad y esa paz para poder esperar el momento. Y el momento solo Dios. Yo cuando reviso, o sea, ¿por qué yo no probé nunca las drogas si viví en un ambiente así totalmente y hasta mis 21 años? O sea, era droga por todos lados.
Y ni siquiera te puedo decir, no, es que fue mi dominio propio, no, conocí al Señor a los 23, o sea, ni siquiera fue, mi inteligencia emocional. No, ¿qué fue? No lo sé. No sé por qué no tenía ganas, ni siquiera se me antojaba eso, no lo sé. A lo mejor por lo que vi en mi casa, a lo mejor por la violencia, por las balaceras que pasaron en mi hogar. No sé, no lo sé, la verdad, pero son cosas que solamente Dios va teniendo un proceso y un plan para cada quien. Y en su momento pienso y creo que ese plan llega para todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, como dice la palabra de Dios, en Dios no hay favoritos. No. Son sus hijos y un hijo, mi mamá, yo sé que ama igual a mi hermano que anda peleando la batalla. Yo sé que me ama igual a mí que a mi hermano. O sea, yo puedo tener esta pared llena de cosas de esas que dan cuando hace las cosas bien. Y sé que me ama igual a mí que a mi hermano anda batallando, pues, ¿no? Porque no hay amor, en los papás no hay diferencias, No hay pues. diferencias. Y Dios es lo mismo, o sea, Claro. nos ama por A igual. todos por igual, a todos. Fíjate Y que cada quien va en el proceso, pues, cada ¿no? quien va en el proceso. Ya para cerrar, te quiero comentar algo que pasa mucho, ¿no? La culpabilidad de los papás, el sentimiento de culpabilidad. Y, por ejemplo, obviamente, ¿no? Mucho tiempo al principio, pues es que porque nos divorciamos su papá y yo, entonces te sientes muy culpable, pero luego también piensas, bueno, ¿y cómo a mis demás hijos? Pues no, ¿verdad? Hijos de los mismos papá y mamá viviendo en la misma casa, y cómo uno sí le dio por ahí y a los otros, bendito sea Dios, no. Entonces después vas aprendiendo y vas como quitando esas piedritas en el zapato que te van incomodando y que nomás te sirven para latigarte y no dejarte avanzar, ¿no? Entonces yo también viví ese proceso de dejar de latigarme porque me divorcié, porque esto, porque me fui, porque salí. Y cuando te das cuenta, como tú, por ejemplo, tengo una hija, Alejandra, que es la única mujercita, y entre puros hombres, y todos tomando allí en su casa, porque es mejor que tomen aquí a que tomen afuera, ¿no? Entonces, todos que les gustaba la tomadita, y en la casa se hacía la fiesta cuando vivían todos con su papá, y mi hija no. Y pregúntame a dónde se iba ella mejor. A rezar. Se iba a la iglesia. Fíjate. Su refugio siempre Todos van a querer conocer a tu hija. fue la iglesia. Todos los que nos están Un día viendo. invítala. Su refugio fue la iglesia. Fíjate. O sea, hubo personas que me decían, ay, es que fui a la iglesia en la noche a adoración, a la adoración al Santísimo, a las 12 de la noche. ¿Tu hija ahí? O sea, todos en el antro y tu hija ahí. O sea, y dices, ¿cómo? Pues de todo hay en la viña del Señor. Así es. Entonces, pues ni modo, o sea, así fue. A ella no le gustó fumar, no le gustó tomar, nunca en la vida probó las drogas. Ella, su refugio, por ejemplo, el más grande se refugió, se encerraba a tocar la guitarra, y hasta la fecha, ¿no? Ese es su desahogo, la guitarra, ¿no? La otra corría a la iglesia. Él, pues, se agarró por las drogas. Y el otro se iba con los amigos. Cada quien agarrando por lado. Cada quien buscó su refugio o su Claro. dónde, ¿no? Sí. Y entonces hay de todo. Entonces uno va aprendiendo también, pues son los mismos hijos, los queremos a todos igual. Cada quien toma sus diferentes decisiones y opciones. Y también aprende uno a sanar eso y a perdonarse. Claro. Porque si uno no sana y uno no se perdona a sí mismo por lo que hayas hecho, bien o mal, incorrecto, lo que sea, no te permite avanzar. Y obviamente no se sana tampoco la familia. Claro. Entonces Coquis, es muy importante. ¿dónde te pueden encontrar? Mencionaste que tienen un grupo, si hay gente que quiere participar en Zoom, en Hermosillo, ¿dónde está ubicado ese grupo? Si hay gente que vio este podcast y te quiere escribir o te quiere invitar a dar una charla, ¿cómo te pueden contactar? Mira, mi teléfono, si lo gustan anotar, con todo gusto siempre estoy disponible. 863, es la edad de Florida. 863-271-0404. A ver, vuélvelo a mencionar. 863-271-0404.
En redes sociales me encuentran como Coquis Elizondo. En Facebook estoy como Coquis Elizondo. Coquis Elizondo. Coquis Elizondo. Ok. COKYS Elizondo. Tanto en Instagram como en Facebook. Ok. Todos los martes tenemos la reunión para todas las familias que nos gustan acompañar. Se transmite por Facebook a través de la página Misericordia y Verdad. Misericordia y Verdad en Facebook a las Misericordia y 7 de Verdad. la tarde, hora de aquí de Hermosillo. Ok. Y obviamente los recibimos ahí en la iglesia que se llama Misericordia y Verdad, que está por la Rosales. Si están en Hermosillo, por la Rosales en la Valderrama. 117, es Rosales 117, Colonia Centro. Ok. ¿Ok? Ahí a las 7 p.m. Igual en la página imagino que hay información. Igual en la horarios de página, servicio. sí, siempre se sube el post donde dice los esperamos y viene la dirección y viene la hora a las 7. Todos los martes son bienvenidos todas las familias, todas las personas que quieren. Se ha formado un grupo muy, muy bonito. Claro. Donde incluso van las personas adictas, también algunos van, y entonces compartimos todos los papás y los hermanos. Hay una y todo. comunidad. Hay una comunidad muy Excelente. bonita. De hecho, este sábado tenemos un desayuno en la mañana, Mira. donde vamos todos a compartir. Se está formando un grupo muy bonito, entonces queremos que obviamente los que puedan venir de manera local, pues bienvenidos todos. Y los que estén fuera, pues que nos acompañen a través de la transmisión en vivo que se hace por Facebook, Misericordia y Verdad. Excelente. Si hay algo más que quieras agregar, adelante. No hay ningún problema. Pues agradecerte, Tato, de verdad este espacio y felicitarte porque también tu labor es increíble. Y, creo muy pronto quiero inscribirme a uno de tus cursos. A uno de tus cursos sí quiero empezar a prepararme para ayudar de la manera más correcta a todas las personas. Y pues por lo pronto aquí estoy para los que gusten contactarme. Si en algo yo los puedo ayudar, con muchísimo gusto. Estoy para escucharlos y orientarlos en lo que yo pueda. Súper, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Fíjate que tienes el don de la palabra, siempre ya cambiando de tema, ¿no? Siempre que pues toca entrevistar a una persona, cuando la persona fluye, pues la entrevista fluye, muy padre, ¿verdad? Pero hay personas que pueden tener una gran historia, pero no hablan a veces, no comunican mucho, no transmiten mucho y, híjole, para mí es un poquito difícil porque tienes que estar sacando preguntas, ¿verdad? Y luego a veces la gente me critica. Oye, no dejas hablar a la gente. No, no es que no los deje hablar, es que necesito que hablen, tengo que estar haciendo preguntas, pues no. Pero pues en tu caso me sentí muy cómodo y espero que te hayas sentido a gusto en este tiempo que tuvimos por aquí. Sí, yo también, la verdad que lo disfruté, muchísimas gracias porque hace sentir esa confianza para que también uno fluya y pueda platicar. Y bueno, son cosas que también digo, ¿no? Tal vez bueno, es parte del propósito de Dios para mí. Perfecto, pues hay que seguir orando, Coquis. A lo mejor montas un grupo ahí en el próximo crucero, ¿no? A lo mejor A me lo las mejor. llevo de crucero. Sí, próximo crucero. Pon una célula ahí en los cruceros, ¿no? Imagínate, entonces sí se va a llenar, vas a No, ver. ¿cómo no? ¿Cómo no? Imagínate, ahí está suave, ¿no? Todos vamos a querer Ahí ir sí ahí, todo el ¿no? mundo se va a apuntar. Ahí Oye, sí me se acabas li- de dar una muy Se buena libera idea. porque se libera la gente ahí, ¿no? Me acabas de dar una muy buena idea, un buen retiro en De un crucero. volada. Ajá. Muy bien, compartan, escríbanos, platícame qué te pareció este podcast. Te agradezco mucho a ti que te tomaste el tiempo. Sé que la mayoría de la gente lo ve en partes porque son conversaciones muy extensas. Donde quiera que estés, si te estás bañando, lavando los platos, si vas en el carro, si estás en tu celular, donde quiera, te bendecimos y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Esperamos de todo corazón que esto te motive, te aliente a seguir peleando la buena batalla, a terminar la carrera y a guardar tu fe. Yo soy Tato Valderrama y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Gracias.